San Esbadín Nahida Center acá en North Trail Park. Hoy estamos celebrando esta clase, la primera clase que damos de Hanukkah en el mes de Kislev, y la dedicamos a todas esas almas que necesitamos urgentemente que esa luz de Hanukkah ilumine nuestra menorá, nuestra luz, lámpara interna que llevamos dentro por 2000 años, que esta humanidad nos ha tratado de apagar tantas veces con las presiones que vivimos a diario y también la cultura que nos envuelve alrededor nuestro. Hanukkah es la festividad de las luces, trata de la recuperación por parte de los judíos del Santo Templo en Israel, en Jerusalén, que se lo arrebataron a los griegos sirios, a los helénicos. Hanukkah es la festividad que fue establecida para conmemorar justamente lo opuesto a la asimilación cultural. Es por eso que encender tu primera luz en tu interior es tan importante, porque esa luz va a encender a otra hasta iluminar todo tu ser. Una vez que eso haya sucedido, entonces comienza tu primer día de dedicar tu templo sagrado, que es tu cuerpo, tu cerebro, tu mente, tu corazón y tu alma, con la luz de la Torá, que es la menorá de la vida eterna en este mundo físico. Hoy Hanukkah se ha establecido como parte integral de las festividades estacionales, con celebraciones, decoraciones y música propia de la fiesta. Pero hay algo más que eso. Irónicamente, la celebración de Hanukkah fue establecida para conmemorar lo opuesto a la asimilación cultural. Por 22 siglos atrás, a la exitosa rebelión judía en contra de Antíoco Epífanes IV, uno de los monarcas grecosirios que gobernaron la parte norte del derrumbado imperio de Alejandro Magno, que había sido dividido entre 4 generales de él. Antíoco IV Epífanes, pues fue el que gobernó la parte de Israel, Jerusalén. Entonces, y fue estableciéndose como una cultura helénica, imponiendo su forma de pensar, sus conceptos de vestir, de actuar. Incluso, pues, a medida que vayamos entrando en la clase, vamos a ir nombrando todos los adelantos que trajeron a esta región del Asia, que es Israel. Bendito sea el nombre de Hashem, del este. Alejandro Magno había sido respetuoso con la religión monoteísta de los judíos, pero Antíoco estaba decidido a imponer el helenismo en todos sus dominios, con sus dioses paganos y el culto al cuerpo. Cuando él encontró resistencia en Judea, hizo que el judaísmo fuera entonces ilegal. Muy interesante esa parte. Así que bendito sea el Eterno. Te puedes acercar por acá si quieres, Lisa, si te sientes cómoda lejos, pues, pero puedes acercarte acá a donde estamos estudiando. El helenismo opaca la luz interna, transforma al hombre en su propio ídolo. La observancia del Shabbat, la circuncisión y el estudio de la Torá estaban prohibidos con la pena de muerte. Una estatua de Zeus fue instalada en el Santo Templo en Jerusalén. Cerdos fueron sacrificados en el altar santísimo. Algunos judíos acogieron el nuevo orden y voluntariamente abandonaron la tradición de sus padres, de sus ancestros, y se formaron entonces culturalmente helenistas, ya que por ver la presión de parte del nuevo gobierno de Antíoco Epífanes, el gobierno establecido por el griegos sirios, muchos eran cruelmente castigados, otros fueron quemados en hogueras, otros fueron asesinados, mujeres, hombres, viejos y niños eran asesinados diariamente porque se rebelaban contra la idolatría que atraía con ello el imperio helénico. Antiguas escrituras cuentan la historia de Hannah
y de sus 7 hijos, quienes fueron capturados por tropas de Antíoco. De acuerdo a las órdenes, los niños debían postrarse ante un ídolo, un dios griego. Uno a uno de los niños se negaron a hacerlo y fueron torturados hasta la muerte frente a los ojos de su propia madre. Quiero aclarar algo acá que voy a compartir con ustedes en esta noche. Muchos son de la opinión que hoy en día la idolatría helénica ha desaparecido, ya que muchos se llaman monoteístas. Sin embargo, son trinitarios. Creen en un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sin ofender a religión alguna, pero eso es una verdad que no se puede ocultar. Ellos mismos, los cristianos, llaman que ellos son monoteístas porque creen en un solo Dios, pero dividido en 3 personas. Eso es cristianismo. Eso está en las bases bíblicas, eso está en todas las iglesias, los púlpitos cristianos lo testifican, los seminarios, de manera que no es ofensivo decir que un cristiano cree en un Dios en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin embargo, hoy el helenismo se encuentra en su nivel más alto en la historia de la humanidad. Si observamos nuestra cultura, está saturada del culto al yo, a la personalidad. Todos queremos lucir superestrellas, superhéroes. El protagonismo domina la mente de muchos jóvenes, tanto hombres como mujeres jóvenes, de todas las edades. Lo vemos constantemente en las redes sociales. Mientras menos ropa lleve, más interesante piensas que luces. Muchas de nuestras jóvenes, de nuestras hijas, no particularmente mis hijas, pero cuando digo mis hijas, es las hijas de todos nosotros, y jóvenes, constantemente se toman fotos semidesnudas, la ponen en las redes sociales para llamar la atención, porque es se ha vuelto como una cosa cultural mostrar el cuerpo. Sin embargo, más interesante piensan que lucen. Todo gira alrededor del look, de cómo luzco. Aún las religiosas hacen TikTok. Me llama mucho la atención ver jóvenes cristianas que portan una cruz en su pecho y salen semidesnudas, exhibiendo su cruz en el pecho o en el cuello. Otras han perdido su rumbo, visten como las del mundo, asisten a cultos cristianos portando su Maguen David, su estrella de David. Jóvenes judías, conozco algunas de ellas personalmente. Comen todo tipo de alimentos no kosher, no guardan el Shabbat. Y lo peor de todo, estas jóvenes asimiladas en la cultura del helenismo de hoy en día, jóvenes judías asimiladas a la cultura helénica de hoy en día, se burlan de los maestros de Torah, sobre todo de los hermanos judíos observantes. Los hombres cada vez más lucen depravados. Otros no se puede distinguir su identidad, de qué tipo de género pertenecen. Así va esta sociedad helénica. ¿Por qué digo helénica? Porque vamos a retroceder un poquito en la parte cultural de lo que es el helenismo. El helenismo cree en la relatividad, la ley de la retabilidad o relatividad. Ellos piensan que todo el mundo tiene su propia verdad, siempre y cuando tú guardes las normas del establecimiento imperante helénico. O sea, se vive tu vida a tu manera. No, lo único que tienes que hacer es postrarte ante sus ídolos, vivir una vida corrupta, moderna, haciendo ejercicios, manteniéndote en shape, en buena forma, cuidando tu alimentación, sobre todo tu alimentación, cuidándote tu salud, tu mente a base de ejercicios mentales y meditación trascendental, pues vas a mantener un equilibrio en tu karma o en tu forma de pensar y de actuar, de manera que le dan culto al cuerpo por encima del alma. La belleza está por encima de la santidad. Esta conducta popular es que se ha perdido
se ha perdido en ella la integridad moral, la ética social, el temor a los padres y el temor al cielo. La humanidad desprecia la Torá y se burla de los mandamientos divinos. Se burlan tanto de los judíos como de las personas justas de las naciones que han abrazado las 7 leyes, de Noa a los noahidas. Algunos líderes cristianos abrazan al helenismo bíblico. ¿Qué llamo yo helenismo bíblico? Y esto es un punto muy importante que estoy exponiendo en esta noche. Me refiero a la identidad, a aquellos líderes cristianos que se identifican como judíos mesiánicos. No son otra cosa que helenistas que profanan la Torá, ya que el helenismo profana la Torá. De igual manera, el culto mesiánico profana la Torá, los mandamientos, a Hashem y al pueblo judío y a la cultura judía. Contaminando el templo, sacrificando al ídolo romano. Los gregosirios entraron al dios Zeus. En el altar sacrificaban cerdas con sus periodos menstruales. Con la sangre la echaban en las copas del templo y con ellos bebían sangre de cerdo. Traían prostitutas adentro del santo templo de Israel, después que habían matado al sumo sacerdote y a todas las personas. Y sucede que hacían orgías, fiestas, se burlaban. Eso era lo que imperaba en aquellos días. Cuando una persona cristiana que cree en el monoteísmo cristiano deja de creer en Dios en 3 personas, pero sigue creyendo en el ídolo romano como Mesías de Israel, como Salvador del mundo, no es otra cosa más que está contaminando el templo. Está sacrificando a un ídolo romano en el templo. De manera que cada vez que alzan la copa de Kiddush, o bien en Shabbat, o en algún tipo de festividad, imponen las enseñanzas helénicas de San Pablo, al que ellos llaman Rab Shaul. Las epístolas de Pablo nos hablan constantemente acerca de que Jesús es el Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres. Las epístolas paulinas, al que ellos llaman las cartas o las de Rab Shaul, que incluso la elevan a un nivel de grandes sabios de la Torá, grandes rabinos de nuestro pueblo. Y muchos de estos líderes se atreven a profanar la Torá y las enseñanzas de la Torá cuando comparan a un escritor del Nuevo Testamento a la altura del Baal Shem Tov, del Rebbe Sneerson, del Rebbe Nachman of Breslau, del Arizal, de Maimónides, de cualquiera de nuestros sabios. Es contaminar el templo. Es algo, es traer un ídolo helenista y judaizarlo y presentarlo como algo kadosh, cuando no lo es. De manera que estos mismos líderes defienden sus propias versiones del Nuevo Testamento. Son traducciones con algunas palabras al idioma hebreo en versículos específicos diseñados para confundir al creyente cristiano, de manera que se sienta que está estudiando un libro hebreo cuando en realidad está leyendo un Nuevo Testamento con palabras en hebreo. Sé que soy repetitivo en esto, pero esa es la filosofía de la cultura griega helenista que domina nuestra sociedad hoy, y muchos púlpitos cristianos la abrazan. Muchos líderes cristianos se denominan mesiánicos, judíos mesiánicos, cuando no lo son. De manera que es un peligro a la humanidad y un peligro a la sociedad de hoy confundir las masas y mantener a esas personas en la filosofía helenista de que el ídolo romano de Jesús, o Yeshua como ellos le llaman, está por encima de las enseñanzas de Moshe, por encima de Abraham, de Isaac y Jacob. Ellos por supuesto defienden su postura, se consideran más judíos que judíos y se consideran que tienen la religión auténtica, y hay que respetárselo. Cada cual aquí puede asumir el rol que quiera. Respetamos su punto de vista, pero ellos tienen que respetar el nuestro. El nuestro es que no existe otra Torá que la Torá de Hashem. No tenemos otro mediador entre Hashem y Dios que la Torá revelada a Moshe, y no tomamos otras
enseñanzas que no vengan si no son de Moshe. Para nada las cartas paulinas nosotros las consideramos sagradas, ni son sagradas para nosotros, ni tampoco le rendimos cultos a ningunos escritos paulinos, ni de ninguno de los autores del Nuevo Testamento. Que quede claro, esa es nuestra fe, esa es nuestra posición en Esbadim Mahida Center, y como mujer de la comunidad, soy bien honesto y bien claro y bien preciso. Somos judíos que enseñamos las 7 leyes de Noah a las naciones, a los justos de las naciones, a aquellas personas que quieren abandonar la idolatría del mundo, incluyendo al mesianismo. So, bendito sea Hashem. Continuamos de todo modo con esta clase de Hanukkah, así que quise dar ese bosquejo acerca de qué se trata el helenismo, un ídolo griego-sirio de aquella época que aún se continúa adorando en estos días. De manera que al confundir al creyente, y con todo, si no enciendes la primera luz en tu interior, corremos el riesgo de caer en una cultura que ama las tinieblas más que a la luz. En esta Hanukkah, en esta fiesta de Hanukkah, que comienza el día 18, el 25 de Kislev, 18 de diciembre, enciende tu primera luz allí en tu interior. Así, esa luz va a encender otras luces hasta que encienda todo tu ser y te vuelvas una merkabah, una menorah de 8 brazos. Brillarás por encima de la naturaleza, ya que el día 8, el octavo día, es por encima del 7, que es la creación. Y es algo maravilloso lo que ocurrió en esos días. Alabado y bendecido sea el nombre de Hashem. Entonces, ¿qué sucede cuando enciendes una luz? Cuando encendemos las velas de Hanukkah, nos enseña que así como encendemos una vela llamada Shemach, y de ella encendemos las otras luces, que es la que está encimita de la menorah, tiene una luz que sobrepasa, ese es el Shemach, el servidor. Asimismo, es necesario que cada uno de nosotros encienda su primera luz en sí mismo. Lo importante es mantener el optimismo de brillar en un mundo cubierto en oscuridad. La luz debe de alumbrar desde nuestro interior hacia el exterior. ¿Y cómo lo logramos? La respuesta se encuentra en la luz de la Torá, que es la vida. Los misbot, los mandamientos, son nuestras lumbreras. Cuando la Torá brilla dentro, ¿qué sucede cuando enciendes una luz? La tiniebla se disipa, todo se ilumina, la oscuridad desaparece por esa primera luz encendida en tu interior y por ti mismo. Es muy importante que entiendas que tiene que ser por ti mismo, no porque te lo dijeron, no porque pienses que es algo bonito, atractivo. Uno no viene a la Torá porque sea atractiva. Uno viene a la Torá porque uno quiere encontrar el apego y descubrir qué es realmente lo que Dios tiene para nosotros, para uno de nosotros. La fiesta de Hanukkah es donde los pocos contra los muchos. La lucha para reclamar la autonomía religiosa judía comenzó en el año 167 antes de la era común en la ciudad de Modín. Un sacerdote mayor llamado Matatías se negó a acatar una orden siria de hacer un sacrificio frente a un ídolo. Cuando un judío apóstata dio un paso al frente para llevar a cabo la orden, Matatías lo asesinó y derribó el altar. Entonces él y sus 5 hijos se fueron a las colinas y desplegaron una guerrilla contra los ejércitos del imperio. Cuando Matatías, llamado el martillo, murió, su tercer hijo, Judá, el macabeo, tomó el control, y él y su grupo de luchadores eran ampliamente superados en número. Sin embargo, ellos lograron milagrosamente victorias una tras otras. En el 164, antes de la era común, recobraron el santo templo de Jerusalén. Ellos lo limpiaron, lo purificaron y lo rededicaron nuevamente a Hashem, al Dios de Israel.
a Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Durante el día 25 del mes del judío de Kislev, la menorá, el candelabro que simboliza la presencia divina, fue encendida nuevamente. Durante 8 días, multitudes de judíos celebraron la restauración del templo. Toda la gente se postró, registra el libro de los Macabeos, venerando y alabando a Dios, ya que su causa había prosperado. ¿Cuál fue el milagro entonces que celebramos en Hanukkah? Cuando retomaron el templo, tuvieron un debate. Encendemos la luz porque solo tenemos aceite para un día. Ellos decidieron encender la luz. Encontraron un tarro de aceite con el sello del sumo sacerdote, kosher, y con él encendieron la menorá el día 25 de Kislev. ¿Cuál fue el milagro? El milagro que sucedió fue el siguiente. Al día siguiente, la menorá amaneció encendida. Al otro día, la menorá permaneció encendida. Y así permaneció encendida la menorá que tenía aceite para un día, los 8 días que se demoró el aceite nuevo en llegar al templo. Tomaba 8 días de viaje de la ciudad donde se producía el aceite al templo de Jerusalén. Y esos 8 días la menorá brilló, iluminó a Israel y al mundo con aceite para un día. Ese fue el milagro del aceite. ¿Cuál fue el otro gran milagro que sucedió en Hanukkah? ¿Cómo se puede concebir que un grupo de judíos no guerreros, no hombres militares, sacerdotes y gente santa, gente de pueblo, tomaron las armas y se enfrentaron al ejército greco-sirio, el imperio que dominaba el mundo, y con ellos pudieron vencer? Los pocos vencieron a los muchos. Es algo, un milagro tras otro que ocurrió en los días de Hanukkah. Para finalizar, ¿qué simboliza Hanukkah entonces? La guerra de los macabeos contra los helenistas. Fue en definitivo una guerra contra una cosmovisión que elevaba lo físico por encima de todo. Una cosmovisión que veneraba la belleza, no la santidad, que veneraba el cuerpo y no el alma. Eso es lo que hoy en día vemos en la cultura helénica que impera en el día de hoy. Y es tristemente, pero los pocos celebramos Hanukkah y vencemos a los muchos. Porque al final de cuentas, Hashem enviará a Mashiach, que sea pronto y en nuestros días. Él encenderá la menorá en el templo, que no se apagará jamás. Brillará e iluminará las almas en el mundo entero. Y dice la Torá que todo el mundo confesará que Hashem es el Rey de Reyes, el Santo bendito es. Que la Torá es el árbol de vida. Y todos los hombres justos de las naciones subirán a Jerusalén a celebrar Shavuot, Pesach, Shavuot y Sukkot. Y todos tomarán del tzitzit de un judío y le dirán: enséñanos Torá. Enséñanos Torá. Porque reconocemos y sabemos que Dios está contigo. Que Hashem nos guarde y nos bendiga. Y en ese día todos reconocerán que Hashem es el Rey de Reyes y su nombre será uno. Alabado y bendecido sea su nombre por siempre. Hanukkah Sameach. Enciende una luz en tu interior y déjala que ilumine tu vida por dentro, y va a reflejar y brillar la santidad de la Torá hacia el exterior. Hashem te guarde y te bendiga. Shalom, shalom. Amén.